contar un poquito, ya que nos lo hacen tan complicado como es el tema este de lo que votamos, lo que acaba representando al final, qué representación tiene después de las elecciones, saber un poquito de qué manera está configurado este sistema para que nuestro voto pues tenga determinada validez, ¿vale? En diferentes ámbitos. Entonces, pues Jonathan nos lo va a intentar aclarar un poquito esta tarde y esperamos que lo disfrutéis y que finalmente tengamos una idea cuando salgamos de aquí un poquito más clara de la que podemos tener ahora. Vale, en primer lugar, gracias a todos y a todas por haber venido. Lo que les he dicho antes, espero que no tengáis intención de venir a una explicación concienzuda, profesional y académica sobre lo que es el sistema electoral, porque no lo vais a llevar, sino va a ser algo mucho más sencillo y mucho más light. En primer lugar, tenéis un folio con una especie de juego que os quiero proponer. En él veis los resultados electorales de 2 provincias diferentes y un número de partidos. Ahora, en estos minuto y medio, me gustaría que pusierais cuál creéis que es el resultado o cuál creéis que debería ser el resultado a ese resultado electoral. ¿Cuál es la representación que deberían obtener esos resultados? Sin nada más. Perdón. Sí. ¿Qué significa porcentaje de candidatura? Si aquí no noto bien. El porcentaje de votos que representa sobre el total. Es decir, la opción A obtuvo el 41% de los votos de esa provincia. Bueno, sumado el 100%. Eso es. Nos preguntas lo que creemos que debe ser, no lo que es. Exacto. ¿Y esto? ¿No? Visto eso, visto esos resultados, visto el número de votos que ha recibido cada una de las opciones, ¿cuál debería ser el resultado? ¿No? Sin más. Sin ningún otro dato más. Yo no lo entiendo. Bueno, pasamos a... y luego vamos viendo. Lo primero, cuando hablamos de elecciones pensamos o restringimos el pensamiento al hecho de depositar el voto, el sobre en la urna y luego la plasmación de ese voto en representación. Pero las elecciones realmente esconden muchas cosas detrás. Hay una campaña electoral, hay la creación de un candidato, hay las decisiones que toma un partido político para elaborar un programa, hay unas ideas que se quieren vender, hay muchas cosas detrás. Pues, la viñeta creía que eras un monstruo, pero eres tierno y sensible. Es en campaña electoral. Correcto, las elecciones no es solamente depositar, es también el periodo de elaboración de la campaña electoral. Uy, ¿no hay sonido? No, pero... ¿Sí? Vamos a escuchar. Ah, pues, antes. El 98% de los votantes le consideran a usted despreciable o algo peor. Por eso hemos reunido para su campaña el mejor equipo que el dinero puede proporcionar. Su redactora de discursos, su inventor de chistes, su médico antiaturdimiento, su maquillador, su entrenador personal. Su tarea consiste en convertir a este señor Valls en este. Una campaña electoral. Abajo. Sí.
Eso o esto. Tenemos el candidato. Hola, me alegro de verte. Gracias por venir. Estás encantado, ¿eh? Lee, mi amigazo. Oye, Homer, si te votamos, ¿qué es lo que vas a cambiar? Pero tú qué te has creído, vota y lo verás. Y necesitamos un programa. Entonces, las elecciones son mucho más que el hecho de depositar la papeleta en la urna. Hay más cosas. Pero centrándonos en ese momento del depósito de un voto, de un sobre en la urna. Luego, ¿qué hay? Hay un sistema electoral. ¿Y qué es un sistema electoral? Pues eso. Son los procedimientos establecidos por ley, es decir, unos mecanismos concretos establecidos por una ley concreta para la transformación de cada una de esas papeletas en representación. En un representante, dos representantes, tres representantes o X representantes. Lo que hay en la urna, a través de unos procedimientos concretos, que lo vamos a ver, se convierten en representación en una cámara, en un parlamento, en un pleno o en cualquier otro lugar. Entonces, hemos oído muchas veces que hay, o se critica el sistema electoral, porque beneficia a los pequeños, porque beneficia a los grandes, porque deja fuera a no sé quién, porque deja... Vale. Pero no solamente la crítica. ¿Cómo se elabora? Vale. Diferenciamos dos grandes modelos o dos grandes sistemas electorales. Unos sistemas electorales mayoritarios, cuyo objetivo es crear gobiernos estables y fuertes. ¿Para qué queremos tantos partidos políticos si con dos ya nos vale? Así nos turnamos y sabemos que uno de los dos obtiene mayoría absoluta. Y listo. El ejemplo más claro, hasta hace poco, el Reino Unido. Que son hoy exactamente las elecciones. Hasta hace poco el Reino Unido. Porque siempre, fuese el resultado que fuese, siempre iba a haber un gobierno fuerte que iba a tener, si no la mayoría absoluta, una mayoría muy amplia que le permitiría gobernar sin ningún tipo de problema. Entonces, estos sistemas mayoritarios fomentan eso, que haya un gobierno de un color que pueda desarrollar su programa electoral con un partido político que lo apoye en el Parlamento, en el Senado o en la Cámara de Representación que sea, el mayoritario. ¿Y está hace poco porque el Reino Unido cambió su sistema electoral o...? No, porque ha cambiado de electorado. Ah, vale. Igual he llegado tarde, ¿verdad? Sí, claro. Distritos uninominales. Digo, que me quedaba ahí. Luego Vale, lo explicamos mejor. Que vos lo habías explicado antes. No. El Reino Unido, o sea, los sistemas mayoritarios se pueden elaborar o se pueden formar de dos maneras. Con un distrito uninominal, es decir, reducimos al máximo el área geográfica de elección del representante para elegir a una única persona. De esa manera, barremos todas las demás opciones. Porque elegimos a una única persona por la zona oriental de Santander. Una única persona. El resto, ya sea por un solo voto o por 3.000 millones de votos, el resto queda barrido. O el sistema de doble vuelta, que es lo que comienza a debatirse el PP y el PSOE ahora mismo, hace 2 días. Que es, o bien los partidos que alcanzan un cierto porcentaje, el 25 o el 30% de votos, pasan a una segunda vuelta y de esos candidatos elegimos uno o dos. O directamente, no, solamente dos. Los dos que obtengan el mayor resultado pasan a una segunda vuelta y elegimos de entre esos dos a uno. El sistema francés. Es decir, yo he obtenido 25 votos, el otro 24 y el tercero 23, da igual, son 2 votos de diferencia. Pero 24 y 25 pasamos y luego ya veremos quién se queda con la representación. Los sistemas mayoritarios o los sistemas proporcionales, como el nuestro. Pero hay sistemas proporcionales que se corrigen. Y luego veremos las características. El sistema proporcional en el mundo por antonomasia es Israel. En Israel no hay ningún tipo de limitación. Tantos votos, tanto porcentaje de representación en la Cámara. ¿Consecuencia? Esta. En una Cámara de 120 diputados, en una Cámara con 120 personas de representación, hay 10 partidos políticos. 10 partidos políticos, el mayor tiene 30, y el menor tiene 4. 120, no 350 como en el Congreso.
sino solo 120. Sistema proporcional. Consecuencia, elabora un gobierno. ¿Quién elabora el gobierno? ¿El primer partido? ¿El segundo? ¿O todos los demás? Es la concepción de la política. ¿Consideramos que debemos tener representación de la pluralidad existente en nuestro territorio? ¿O no? Lo que nos interesa es crear un gobierno fuerte que sea capaz de llevar adelante unas ciertas políticas. Para eso, un sistema mayoritario o un sistema proporcional. Eso, y bueno, Israel luego ya se suma no solo esta proporcionalidad, esta distribución, esta pluralidad, sino que luego encima se sitúa el eje izquierda-derecha y el eje religioso-no religioso, laicos y interreligiosos. Estamos hablando de sefardís, de askenazis, que son una minoría, de derecha, extrema derecha religiosa, etcétera, etcétera. Hay cabida para todos. Hay gente que es como si tuviésemos en el Congreso de los Diputados a un obispo, a un rabino. Eso es el Parlamento Islámico. Pero para crear esos sistemas hay algunos elementos que son interesantes. Yo os propongo 5. Uno, que es la fórmula. Y la fórmula, y recalco, fórmula, que no ley. Y luego explico. La circunscripción al distrito, el tamaño de la Cámara, la barrera electoral y la tipología de la lista. Si todo esto lo metemos en una coctelera y agitamos fuerte, fuerte, nos puede salir un gin tonic, un destornillador o ron cola. Depende de las proporciones. Depende del hielo que le echemos o depende de... Entonces, 1. La fórmula. Es ese sistema matemático que usamos para pasar de voto, el número de papeletas, a número de representantes. ¿Cómo reducimos esa cantidad ingente de votos, de papeletas, a un número reducido de personas que van a ir en representación de cada una de las alternativas? ¿No? El permite matemático a través del que se decide cuánta representación otorgar a cada partido político. Pero es una fórmula matemática, no es una ley. Porque, espero que no haya periodistas, pero los periodistas tienen la mala costumbre de hacer lo que les ponen la punta de la nariz muchas veces y llaman la ley DONT a algo que no es una ley. Porque no hay estipulado en ningún código legislativo ni ningún código legal que esa es una ley. Se puede alterar, se puede modificar. Es un señor que en su momento, el señor DONT, en su momento dijo, vale, pues ¿cómo repartimos los votos? Así. Y ya está. Y es una fórmula. Ahora se podría hacer de tal manera que fuera directamente proporcional. Directamente proporcional como en Israel. 25% de votos, 25% de escaños. Punto. Pero hay una fórmula. Con un objetivo, uno u otro. Pero en España se usa DONT. Pero hay la fórmula Sanlage, la Sanlage corregida, la DONT con un plus, barrera mínima más no sé cuál. Hay múltiples fórmulas para convertir eso, para hacer eso tangible en una representación. Fórmula 1. 2. El distrito. Y es una de las cuestiones que muchas veces se olvida cuando hablamos de sistemas electorales. Y es el área geográfica de la cual sale elegida la representación. Cómo distribuir territorialmente el número de representantes. A las bravas, todo el país, por barrios, por ciudades, por provincias, por comunidades autónomas, por comunidad de vecinos. Eso es el distrito. El área geográfica delimitada a través de la cual sale la representación. Este dibujo que veis, en ciencia política se conoce como gerrymandering. Y es a un señor en Estados Unidos, no importa el municipio, le encomendaron hacer un diseño de cómo distribuir la representación de ese municipio en unas elecciones, con un objetivo concreto, que es beneficiar a quien estaba en el gobierno. ¿Qué hizo? Vale, ¿cuáles son nuestros barrios potentes? Estos. ¿Y cuáles son los barrios de la oposición? Estos otros. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir el voto de la oposición y lo vamos a fusionar donde nosotros somos realmente fuertes.
¿Y qué sale? Esto. Sin ninguna lógica. Es como si dijésemos que en Santander el barrio pesquero se divide en dos porque es un voto de izquierdas, entonces lo dividimos en dos y lo unimos a Pereda y lo unimos a no sé qué otro barrio en el que hay otra formación que es mucho más mayoritaria y diluimos el voto de esa izquierda, de esa derecha o de ese centro, de lo que fuese, en un electorado mucho mayor. ¿Con una lógica? No, la lógica de obtener un beneficio propio. Pues eso, y salió este tipo de culebra que no tenía ninguna lógica, porque partió barrios, partió calles, partió manzanas, con una única lógica: sacar beneficio para el que gobernaba. Claro, es que elaborar el distrito no es nada fácil, hay que justificarlo. Murcia. Gracias. No lo sabía, pero mira, 5 distritos. ¿Por qué 5 distritos en Murcia? ¿Por qué 2 en la quinta circunscripción? ¿Y por qué en la tercera hay 20 y tantos? ¿Por qué no uno único? Es una manera de distribuir. Pero es que nos olvidamos que a veces eso influye también mucho. Porque podemos distribuir un representante en la zona norte, 27 en la zona centro, y si la zona centro es la nuestra, sacamos mucha más representación que uno único en la zona norte. Jonathan, ¿y en España quién o cómo se deciden los distritos? Los distritos se marcaron en su inicio y era la provincia. En la transición. No, pero digo, Bueno, la tradición es que sea la provincia. Ya, pero las circunscripciones. Cada gobierno. Y es el ejemplo que os iba a poner. Cantabria, elecciones autonómicas dentro de 4 días. Circunscripción única. Desde Castro hasta el extremo con Asturias es uno único. Votáis todos los cántabros a los mismos representantes. Asturias, provincia vecina. 3 distritos, este, oeste y centro. Y el tamaño de Asturias y el tamaño de Cantabria viene a ser parecido. El número de habitantes viene a ser parecido. ¿Por qué? Pues se decidió en su momento que Asturias necesitaba la representación del oeste y del oriente y del centro en el Parlamento. Pero la gente se olvida. Decimos listas abiertas. No, hay que cambiar el sistema electoral. Ya, pero si Asturias elige, si en Oviedo se eligen 50 representantes, Oriente y uno cada una, ¿para qué nos sirve cambiar la fórmula electoral? ¿Para qué nos sirven las listas abiertas? Si ya lo tenemos hecho. Porque la distribución también a cada territorio se asigna el número de representantes. Exactamente. Que no tiene por qué ser igual. No. Aunque el tamaño sea igual o... No depende de la población, del número. Sí, depende de la población en muchos casos. Depende, la mayoría de los casos. La única excepción real de peso somos los vascos, lo siento. Que por nuestra concepción foral y nuestra concepción de comunidad autónoma, que no tenemos una comunidad autónoma, sino tenemos la suma de 3 territorios, tenemos en el Parlamento Vasco la representación de 25 parlamentarios por Vizcaya, 25 por Álava y 25 por Guipúzcoa. Ya, el 60% de la población prácticamente vive en Vizcaya, el 30% en Guipúzcoa y un 20% escaso en Álava. Y elegimos la misma representación en los 3 territorios. Porque hay una concepción de que tiene que estar cada provincia representada de manera igual. Eso significa que el voto de un alavés son 5. O sea, el voto de esos un alavés son 5 vizcaínos o 3 guipuzcoanos. Eso es una opción. Que se tomó en su momento en Euskadi. Cantabria, un único distrito. Todo Cantabria para todos. Asturias son 3. Toda la población. El centro está más poblado, más representación. Los extremos están menos poblados, menos representación. Pero se olvida muchas veces. Y lo mismo, ¿por qué 2 distritos aquí? O sea, ¿por qué 2 municipios en Murcia, una única circunscripción y el resto el distrito? Segundo elemento. Tercero, el tamaño de la Cámara. Repito, ¿para qué vamos a cambiar las listas electorales que ha sido el debate durante muchos años? No listas abiertas para poder elegir a los representantes, bla, bla, bla. ¿Para qué si luego nos encontramos con que podemos encontrarnos con esto? Parlamento Europeo, 750 personas, 750
que hay que gestionar 750 personas que tienen asesores, 750 personas que deben dar respuesta a muchas problemáticas, 750 personas que tienen que ponerse de acuerdo para votar. O lo que es el otro extremo. Esto. Noja. Aquí al lado. 11. Vamos, que hay veces que tenemos una cuadrilla mucho más amplia que esto. Y esto gestiona un ayuntamiento. ¿Más o menos población? Sí, pero 750 y 11. Y en España puede haber ayuntamientos compuestos por 3 personas solamente. Que es lo que veremos, que se llama concejo abierto. 3 personas del pueblo dirigen un ayuntamiento, un municipio. 3, que es el alcalde y 2 amigos. Y ya. Claro, si convertimos a Noja de 11 a 20, fijaros la pluralidad que pueda coger ese ayuntamiento. Mientras que con 11 o con 3... La reducción ahora que especialmente los gobiernos del Partido Popular han impulsado, aquí se ha reducido el Parlamento, en Madrid creo que también está reduciendo. Se ha reducido en Castilla-La Mancha, sí, especialmente. Esto lo que busca al final es concentrar votos. Concentrar la representación en unos pocos partidos. Porque les obligas a los demás a tener un apoyo grande. Si no, relegas, por eso. En 750 hay capacidad de que esté Marine Le Pen con sus ideas extremistas a Cohn-Bendit con sus ideas de extremo del otro extremo. Y están ahí todos. Con 750, con 11 y con 3. Entonces el sistema electoral tiene piezas que van encajando en la coctelera y sale una cosa u otra. Imaginaros una cámara grande con un sistema con una fórmula de reparto complicada o no complicada. Un nuevo elemento. La barrera electoral. Es decir, el mínimo exigido para pasar a tenerse en cuenta. Si no supera una formación el 3 o el 5%, depende de la convocatoria electoral, el 5% en los ayuntamientos y el 3% en elecciones generales o autonómicas. Si no se supera esa barrera, también es el 5. en Euskadi es el 3, Sí. Es el 5. Si no se obtiene el 5% de los votos, directamente no existes. Un 5 o un 3. Eso significa o la gloria o estás fuera de juego. Si estás fuera de juego, da igual que sea por un voto o por 2, pero estás fuera de juego. Con un 2 con 9 no entras en el reparto. ¿3% electoral? 3% de los votos de las De los candidaturas. votos emitidos. Y en Cantabria es el 5%. ¿El 5? Sí. Y los ayuntamientos también es el 5. Lo cual exige una fuerza de organización a un partido político amplio. Y da igual que seas Susun Corda, da igual. Si no superas esa barrera, no entras al juego. Da igual que el distrito sea grande o pequeño, da igual que la cámara sea amplia, pero da igual. ¿Has superado? No, fuera. Fuera del juego, obtienes la representación y directamente entras en el juego. Pero no es de los electores, sino de los votantes. De los votantes. Sí, no sobre censo. No sobre censo. Obviamente, porque entonces sobre censo sería ridículo. Si les contamos la abstención, si tenemos la votación de los números más. Y una de las últimas, que es la papeleta. Que tampoco es una tontería. Esta es la que conocemos nosotros. Simple y llana. Y no implica nada. Hay un partido, hay un logo y hay un listado. Y no se altera nada. Se dobla, se mete en el sobre de diferente color y nos olvidamos. Perfecto a la hora de recontar. Si os ha tocado ser presidente de mesa, sabéis que esto es una gozada. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya está. Si os toca las elecciones generales y os toca contar la papeleta del Senado, acabóse. Porque hay que contar el partido y el candidato. Y a veces no hay que votar al mismo candidato o al mismo partido y a todos los que aparecen en esa lista, sino que podemos votar 1, 2, 3
Y me da igual que votemos a Falange, a Izquierda Unida y luego al Pacman. Me da igual, porque lo podemos hacer porque somos libres de ello. A la hora de contar, ya, pero es que esta papeleta no requiere nada. Saber más o menos qué partido está próximo a tus ideas. Ya está. Pero la otra papeleta implica formación, información, desarrollo del interés y voluntad de participación. Si hay alguien que conozco que realmente considero que puede hacer algo por la ciudadanía en un partido que no tiene por qué ser el mío, considero que él puede estar representando esas ideas en el Senado, ¿por qué no le voy a votar? Pero ya implica que lo tenga que conocer, que tenga que informarme quién se presenta en ese partido, y a lo largo de esa papeleta que se llama la sábana santa, como decimos algunos, porque vamos, da para arroparse de arriba abajo, en algunos casos. Claro, pero esta papeleta no hace falta, la doblamos y ya está. El sistema electoral lo que dice es, joder, es mucho más sencillo, contamos y rápido. Pero hay estos casos. Claro, tenemos dos países árabes. Bueno, creo que es Marruecos y Túnez. O Túnez y Marruecos, no los dos. Claro, uno. La tasa de analfabetismo es elevada. Con lo cual hay que poner los dibujitos para saber qué partido es. O la cara del candidato. Esto también puede pasar, como pasó en las elecciones europeas. También funciona. ¿Quiénes podemos? ¿Quiénes podemos? ¿Quiénes podemos? ¿Quiénes podemos? Ah, es Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque lo he visto en la papelera. ¿Por qué? Porque esto no nos implica información. ¿Alguien conocía quiénes estaban en la lista electoral de Podemos? No, ¿sabías que el primer número no era Pablo Iglesias porque había salido en la sexta, o en 4, o en 5? Ya está. Porque no implica más. Y estas lo que implican es conocer a la persona, ya está. Pero esto se da en otras situaciones, pero imaginar esto, gestionarlo, contar cuántas veces se ha votado a esta persona, cuántas a la otra, el proceso se extiende. Aquí nos dejamos cuando los resultados son las 11:30 y todavía no han salido. En estos países pasan 24 o 48 horas, con la facilidad que eso también implica de que se pueda manipular. Porque 48 horas retenidos unos resultados electorales. Y eso, si lo metemos también en la coctelera con un tamaño más o menos, un distrito más o menos, provoca una cosa a la otra. Papel. Pero es que no es solo papel. Y esto fue ironía. Está en inglés, lo siento, pero no lo encontraba en castellano. Pero las tecnologías también tienen lo suyo. Hello, I'd like to vote for President Joe. Primero, va a votar. En Estados Unidos, antes de votar, hay que hacer una cosa, que es declarar la voluntad de votar. Con lo cual tienes que registrarte, tienes que dar tu nombre. Entonces ese día lo llevas y tú estás en un registro y votas. No por ser ciudadano o ciudadana tienes el derecho a votar, sino por ser ciudadano o ciudadana que se ha registrado. Y ha mostrado su voluntad de participar. Aunque luego no vayas a votar, ¿eh? Pero tienes que votar. Entonces, pasa al registro. Governor, and anything that will take money away from our parks and libraries. Use machine number 3. I can't fit in the booth. Use the double wide. Nuestras cabinas. En nuestras cabinas hay papeletas y sobres. A veces faltan. Y eso también es otra técnica. En Estados Unidos, en algunos estados, se usa esto. One of those electronic voting dealies. Una pantalla en la que se pulsa. Thank you. No, I want to vote for Obama. 2 votes for McCain. Come on, it's time for a change. 3 votes for McCain. No, no, no! 6 votes for President McCain. Hey, I only meant one of those votes for McCain. This machine is rigged. Must tell President McCain. This doesn't happen in America. Maybe Ohio, but not in America.
España también se ha ensayado la votación electrónica. Es más, En Venezuela tiene el digital, ¿no? ¿en? El digital, en Venezuela. Sí, hay muchos países que han votado. Las elecciones a nuestra universidad hace 6 años fueron electrónicas y hubo que meter el papel también, por si acaso. Y luego no cuadraron. Nunca cuadra. Problemas de exacta, correcto. Además luego no pegaba el sobre, con lo cual el sobre la papeleta no lo leía bien, pero luego se pedía el voto, bueno. También juegan otras cosas. Os recordad la papeleta, la famosa papeleta mariposa que se llama en Estados Unidos, que es aquella en que como en esa misma pantalla se pulsa y hace un agujerito chiquitín. Y va haciendo agujeritos, agujeritos, agujeritos según los candidatos y según las preguntas que hay, porque en Estados Unidos no van y votan una vez, sino que votan y aprovechan para preguntar desde la legalización de la marihuana hasta si hay que cambiar el asfaltado de la calle principal. Entonces, se va votando, claro, se van haciendo agujeritos pequeñitos. Y luego esas papeletas se introduce en una máquina que lo lee y va dando resultados. Ya, pero es que cuando ganó Bush había papeletas que no habían marcado correctamente el agujerito donde debía ser, entonces eran un poco incorrectas y era un poco sospechoso. Claro, también esto juega en el sistema electoral. No es lo mismo la nuestra que marcar una por una, que marcar la cara del señor, que la del Senado, que... Son muchos elementos. ¿Qué? ¿Vamos a abrir las listas? ¿Las papeletas? ¿Realmente cuánta gente se va a informar de quiénes son los que están integrando esa lista? ¿Esto nos merece la pena? ¿O podemos plantear otros cambios como la barrera, como el aumento o la disminución de la representación, como el distrito, como la fórmula que usamos para repartirlo? Hay muchas cosas, muchos elementos que inciden en el resultado final. ¿Y el cóctel nuestro? Es el cóctel. Este es el gin tonic, o el ron cola, o el destornillador que sale de la mezcla de todo lo anterior. ¿Y cuál es? Elecciones generales, Congreso, tamaño, 350. 350 representantes en la Cámara, elegidos de manera provincial. El mínimo, 1, Ceuta y Melilla. Con lo cual, os podéis imaginar. En la península, el mínimo, 2, Soria. Máximo Madrid y Barcelona. Ya se dispara. Y luego, de acuerdo a la población. 350, distrito provincial. Fórmula de reparto, todo. Es decir, número de votos entre el número de representantes y cogemos los resultados los mayores. Si tengo 100 votos y hay 5, hago 100 entre 1, 100 entre 2, 100 entre 3, 100 entre 4, 100 entre 5. Partido B, 25, 25 entre 1, 25 entre 2, 25 entre 3, 25 entre 4 y cojo los mayores resultados. Ya está, esa es la fórmula, así de simple. Barrera, el 3%. El mínimo exigible para poder tenerse el punto. Listas, papeleta cerrada. Punto. Pero es que con esos mismos componentes tenemos el Senado. Tamaño del Senado. Nos queda siempre un problema, porque nunca sabemos cuál es el número exacto de los representantes que hay en el Senado. Porque depende de la población y hay dos tipos de senadores. Menos mal que tenemos a 2, porque antes teníamos 3 o 4. Porque había los de designación real, los natos, ya tenemos 2. Los senadores autonómicos, cada comunidad autónoma elige un número concreto de senadores y senadoras, de acuerdo a población, de acuerdo con las variables, y luego, en unas elecciones, se elige otro cuerpo de senadores. Entonces, puede haber momentos en los que el Senado sean 321, otros 319, otros 327, el número varía, dentro de una horquilla ajustada, pero varía la población en consideración. Distrito, la provincia nuevamente, para los senadores que se eligen en elecciones. Los que eligen los parlamentos autonómicos es otra cosa. Formulator. ¿Puedes explicar otra vez, perdón, la fórmula de un? Porque yo no la he escuchado, pero no la tengo tan clara. ¿Quieres una pizarra? Sí, si tienes. Sí. Ya te puedes escribir. Barrera del 3, listas, papeleta cerrada. Abierta, perdón. La única que se abre. La única a la que podemos elegir a las diferentes personas. Repito, como si hay, yo he sido presidente de mesa y me tocó unas elecciones generales. Entonces, en el Senado hemos llegado a ver papeletas en las que se daba a Falange, al Partido Carlista, al Partido Antitaurino y a Izquierda Unida. ¿Lógica? No.
¿Tocar los pies? Seguro. ¿Por qué? Pues porque también tenemos derecho a ser un poco gamberros a la hora de votar. Cantabria, por poner vuestro ejemplo. Representación, 39. 39 personas en esa cámara, con lo cual el tamaño es más reducido. El distrito, la comunidad autónoma en su conjunto. No hay diferencias por territorios, por nada. La comunidad autónoma. Fórmula de reparto 2, barrera del 5, ¿verdad? Y papeleta cerrada. Y las municipales, las que nos toca dentro de 4 días. Municipio. Para aquellos municipios que tengan más de 150 habitantes, se elige de esa manera. El tamaño es variable. El tamaño va en proporción de la población. Los más pequeños eligen 3, con 150 habitantes. Siguiente escalón, 5, 7, 9, 11, 15. Y va aumentando de acuerdo a la población. Llega a un tope que son 21, siempre impares, 21, y después, por cada 100.000 habitantes, 1 o 2. Siempre buscando el número impar. Y luego tenemos los casos de Barcelona y Madrid, que ya se disparan. Son 60, 50 y tantos. Entonces, el tamaño varía de acuerdo a la población. El distrito es el municipio, perdón, su conjunto, formulador, 3 y papeleta cerrada. El concejo abierto, que es lo más light, que puede existir, lo más libre. Y es entre 3 y 5 personas que son elegidas en el municipio por una formulador, pero la lista no existe. Se vota entre los que están en el pueblo. Se hace una propuesta y creemos que fulano, mengano y la señorita del 4 y la señora del 5 hacen un grupo y vamos a votarlas entre ellos. O municipios en los que se opta por la rotación. Mañana le toca la del 5, pasado la del 7, el año que viene al chico del 8. Concejo abierto. Libremente. Se van eligiendo a las personas. Que no tienen por qué tener una sigla política detrás, sino que simplemente se elige para gobernarse. Son 150 personas, como mucho. Bueno, 149. Que puede haber municipios de 10. Entre los 10, pues, mano alzada. Ya está. Luego os explico lo del octavo. Y ahora cojo el papel que os he propuesto antes. Entonces, la provincia X. La provincia X es la provincia de Girona en el año 2008 en elecciones generales. En elecciones al Congreso de los Diputados. Entonces, si recordáis, estamos hablando del Congreso, el distrito es la provincia, Girona en concreto, una fórmula de 2, una barra electoral de 3 y papeletas y listas cerradas. Estos son los resultados. Ahora ya no hay A, B, C, D, sino que es el Partido Socialista de Cataluña, Convergencia, Esquerra, PP e ICV, Iniciativa Ciudadana. Este es el reparto. ¿Cómo lo habéis repartido? Perdona, que sí. Hay que poner. No, ¿cómo repartiría la representación? Por decir algo. ¿Cuánto le otorgaríais a cada uno de los partidos políticos? Visto que uno de ellos tiene el 40, ¿no? Ya no me acuerdo del 41. ¿Y cuántos representantes deberían salir? A eso me refiero. Que olvidamos muchas veces, hacemos la crítica en algo muy concreto como era la papeleta. Durante años ha sido la papeleta. Durante años ha sido la fórmula. Durante años ha sido el distrito. Que hay muchos componentes que inciden sobre nuestro voto y su conclusión en la representación. ¿Esto cómo lo repartimos? Pues necesitamos saber cuál es el distrito, cuántas personas se pueden elegir, cuál es la barrera, etc. La consecuencia de la conversión de esos procedimientos es esta. Partido Socialista de Cataluña envía a 3 personas representando dicho partido por la provincia de Girona al Congreso de los Diputados. El voto, que es lo que también los periodistas les gusta decir mucho, cada representante le ha costado 44.000 votos.
Es decir, la suma total de votos entre los tres. El segundo, lógicamente, será CIU, 2 representantes. Le sale cada representante a 45.418 votos. Un tercero, que es Esquerra, tiene un único representante con 44.000 votos. 44, 45, 44. Y el PP, que estaba súper cerca, se queda sin ninguno. ¿La diferencia cuál es? 3.200 votos. 3.000 sobre 300.000. Un 1%. Se queda fuera. Se queda fuera. ¿Por qué? Porque Girona me elige a 6 representantes que van al Congreso de los Diputados. Si hubiésemos aumentado uno más, o si hubiésemos aumentado uno o dos más, si hubiésemos reducido uno, cambia. Y si en vez de ser Girona elegimos en el conjunto de Cataluña, seguramente este resultado sería completamente diferente. Seguramente, si la barrera no hubiese sido del 3%, ICV hubiese entrado a optar, al menos a optar al reparto. Pero si esto es así, provincia Y, Mucho más pequeño. mucho más pequeña, pero hay un claro vencedor, con un margen más que decente. Un claro vencedor. Soria. Ah, tiene 2 representantes. Elecciones generales 2011. Ahora ya sabemos que Soria, que es la más pequeña, elige 2 representantes. Votos. ¿Cómo se reparte la representación? Sabiendo que son 2. 2 para el PP. 1 y 1. 2 para el PP. ¿Cuál creéis que es la correcta? ¿O cuál creéis que debería ser la acorde? ¿Con 2 representantes? Con 2 representantes. Mínimo 1 y 1. 1 y 1 sería lógico. Lo mínimo. Ya, pero ¿cuánto tiene el porcentaje de votos que PP? Tiene un 54 y el peso es 31. Se llevan los dos. No es justo en ningún caso, pero quiero decir. No, aquí no hablamos de justicia. Ya, lo sé, ¿Cuál lo sé. es el reparto que se puede acercar Pero entre los a dos- la expresión de la pluralidad de Pero la provincia? entre los dos suman un 84%, un 85% de los votos. Por lo tanto, sería razonable que entre los dos tuvieran los 2 representantes. Partido Popular 1, 28.000 votos. Partido Socialista 1, 16.000 Le cuesta votos. mucho menos. Injusto. Por tener dos. Pero lo que tú dices del número de representantes, ¿no? Claro. Si Soria hubiese tenido 3 Yo hubiera o pensado. 4, o si Soria no existiese y estuviese integrada en Castilla y León en su Claro. conjunto, Influye. Estos son sobre votos, ¿no? O sea, sobre los votos. sobre voto válido. Sobre el voto válido. Los inválidos no se cuentan, los votos en blanco tampoco. En Sí, este sí, caso. el voto El blanco, sí, perdón. blanco es voto válido. Vale. O sea, aquí. Lo único que no tiene representación. Entonces no vale para nada. Bueno. Ahora Tampoco el de IU, UPyD y Claro. ECO. En Ya, este caso. pero es que no supera la barrera. Claro. Bueno, si la superan, pues tiene un 4,6 y un 4,2, pero da igual. Sí. Sí, bueno, pues ECO no supera la barrera. Ya un último ejemplo. Ayuntamiento de Santander, 2011. Ayuntamiento, o sea. Ayuntamiento de Santander. La institución más cercana a la ciudadanía. Ayuntamiento de Santander. Sois unos 300.000 habitantes, ¿no? Más o menos. No, 170.000. ¿No sé? Mm. Os había hecho yo mal cuenta. ¿No? Me han escapado ¿Santander? muchos. 175.000, el último censo, 175.000 habitantes. Estamos hablando de Santander. Santander. No Cantabria, Entonces Santander. terminaría de mal. Dice 200. Bueno, pues 27 representantes en el pleno. El precio del último escaño, es decir, a cuánto sale cada uno de los representantes y de las representantes. Al Partido Popular, 2.900 votos. Al Partido Socialista, 3.000 y pico. Al PRC, 3.000 y pico también. Izquierda Unida se queda fuera. Con 27 queda fuera. Pero cambiando un único elemento del sistema electoral, como es la barrera, que nunca se tiene en cuenta, o que muy pocas veces se tiene en cuenta, siempre volvemos a lo mismo, la fórmula, el distrito, la papeleta, ya, y la barrera. Y si cambiamos la barrera y subimos un punto, bajamos un punto. Esta es sin barrera, esta simulación. Quitando la barrera del todo. Esto es. No digo, tu simulación Con lo cual, ahora va a ser esto es sin sin ningún barrera.
Sin barrera, todo lo demás se mantiene. Solamente muta una cosa, que es eliminar la barrera. Solo la barrera. ¿La barrera del 3% o del 5%? La barrera del 3% o del 5% desaparece. Da igual, todos los que tengan votos entran a la representación. Sí, el cambio es pequeño. Y a Izquierda Unida ya tiene un representante. Ya hay una voz diferente en el pleno. Ya hay una capacidad para obtener unos beneficios públicos, unos recursos públicos para hacer llegar un mensaje. Ya hay en los medios de comunicación una persona que tiene derecho a estar presente. Ya hay una persona que tiene un discurso diferente. Ya hay una persona con la cual hay que negociar unas políticas públicas en concreto. Ya hay... Y solamente hemos cambiado un elemento que nunca se tiene en cuenta, o muy pocas veces se tiene en cuenta, y es la barrera. Gracias a esto, a pesar de que le cuesta 4.000 votos obtener esa representación, a pesar de ello, entra. ¿A costa del PP? Bien. El PP, en este caso, porque tiene más votos, tiene bastantes más votos que el resto. Entonces por eso lo pierde. Pero solamente cambiando esa pequeña cosa, hay una persona que entra, un partido político, una ideología, unas ideas. Te hago una pregunta. Si el PACMA se presenta en Santander y consigue 800 votos, ¿tendría derecho a representación o no haber barrera? No, tendría derecho a acceder a la fórmula de ON y ver al si... reparto. Vale. Ahora lo entenderé cuando nos explique. Otra cosa es que luego... No le dé. Hombre, con 5 votos pues no puedes. Si el mayor tiene 150.000 votos y tú tienes 5, pues... No, a menos que seas Israel, y entonces ahí ya seguro que eso tienes pillas de rebote algo, seguro. Pero porque no hay ninguna limitación. Salvo el tamaño de la cámara, que es lo que lo limita. Que es de 120 y ya está, 120. Es lo que da. Si fuese 750, pues entrarían allí los musulmanes, los judíos, los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos, los de izquierdas, los de derechas, los comunistas, los trotskistas, hasta los sandinistas. O sea, entraría ahí una amalgama de cualquier cosa. Claro, si aumentamos el tamaño puede entrar cualquier cosa. Si lo limitamos, pero entran todos al sorteo. Un único elemento ha cambiado, la barrera electoral. Solo. La fórmula de... A veces es un impedimento. Te lo pongas en la No, vamos a hacerlo sencillo. Mira, pues nada, vamos a hacer aquí un poquito más chiquito. La fórmula 2. El partido A obtiene 100 votos. El partido B obtiene 80, obtiene algo. El partido C obtiene 20. Y tenemos que elegir 4 representantes. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que hacemos? 100 entre 2, 50. 80 entre 2, 40. 20 entre 2, 10. 100 entre 3, 33. 80 entre 3, vamos a poner 20x. Y 20 entre 3, pues 7, más o menos. Y lo mismo, 25. 80 entre 4 es 20. Y 5. Eso es. Son 4 los representantes que tenemos que elegir. Una provincia cualquiera, una provincia de tamaño un Zamora. 4 representantes al Congreso de los Diputados. Partido A obtiene 100 votos, partido B 80, partido C 20. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Que cogemos los 4 mayores. 1. Bueno, damos por hecho que han superado la barrera, ¿eh? Sí. 2. Siguiente mayor. 3. Siguiente mayor. 4. El C se queda. 4. Esa es la fórmula. Y todo el mito de que el voto en blanco, el voto nulo, la abstención, ayuda, no ayuda, el minoritario, ¿tiene que ver con la fórmula o no? No, la fórmula es esta. Claro, pero no. Pero hay otros elementos. Claro, digo por el voto válido o no válido, ¿no? Pero eso es para estos, para quien supera la barrera.
Claro. Una vez que superas la barrera y entras a este juego, lo otro no se tiene en cuenta. Porque en el reparto no entra el voto blanco. Puede haber 1 millón de votos blancos y 150 a candidaturas, que ese millón de votos blancos queda relegado a la hora del reparto. Solamente se va a repartir entre los 150. Y además de esta manera. Y esto supone que el partido A tiene 2 representantes y le ha costado a cada uno 50. El partido B le ha costado a cada uno 40. Si ampliamos uno más, da igual. 33. ¿Ampliamos otro más? Da igual. Sí, sí, Sigue siendo. O sea, hasta que no hubiera 7 representantes. ¿Ampliamos uno más? Ah, no, hostia. Da igual. ¿Ampliamos uno más? Hay empate. Bueno, no, pues no hemos tenido. No, el cinco, B 20. tendría. Da igual, pillaría antes este. Entonces, esta es la fórmula. Esta es una fórmula. También se reparten los restos mayores, los restos menores, o se pone un mínimo y luego el resto se reparte. No, no. A todos los que superen la barrera les damos de partida 1 y luego ya juegan aquí. Ya, entonces estos 3 ya tienen un representante. Y luego, pues este conseguirá 2 o conseguirá 1, pero ya tienen todos 1 porque han superado la barrera. Eso también es una fórmula. Pero la ley León es como las explicado y ya está. La fórmula. La fórmula es esto. La fórmula de esto es, tantos votos tienes, ¿cuántos representantes eliges? Entre tanto, entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 17, 28, 29, 25, 30, 55. Bueno, pero luego también el hecho de que voten más número de personas del censo o voten menos, o sea, que participen, tiene una incidencia. Aquí no. No, claro. ¿Una vez que ha superado el techo? Aquí no. La barrera, ¿no? Una vez que entras a este juego, da igual que tengas aquí 1 millón, 2 millones, 7 millones, 15 millones o 100, 80 y 20. Da igual, porque has superado la barrera y entras al juego del reparto. Pero da igual la cantidad que hay aquí. ¿Cuál es el hecho de que participe más gente? Pues la lógica dice que si se participa más, habrá una expresión mayor de la pluralidad existente en ese territorio. Con lo cual, si vota más gente, posiblemente el partido C, en vez de 20, tenga 27. Solo por el hecho de que en este municipio votasen 7 personas más, cambia todo. Porque 100, 25, 80, 40, 30, si sumamos un representante más, ya este no lo consigue. O sea, luego votar más favorece a los minoritarios según esto. ¿O no? ¿O no? Según la lógica, pero no. Según la lógica. ¿O no? Bueno, ¿en qué momento histórico se instaura entonces ese modelo de esa fórmula y no otra? La que estamos manejando ahora. Es eso, este ¿Viene de una legislatura? Este sistema funciona desde el 78. Desde el 78. Lo único que ha habido modificaciones en la barrera o en el distrito. ¿Los distritos cómo se...? Los distritos son la provincia y es una decisión histórica. Entonces, en España siempre ha funcionado la provincia como distrito electoral. Pero no como circunscripción. Como distrito electoral, circunscripción es lo mismo. Entonces cuando mostraron lo del Murcia que había 5. Para las elecciones autonómicas. Ah, ok. Claro, en el Congreso. En el Congreso, En la provincia. la provincia es la circunscripción. En la comunidad autónoma, vosotros tenéis un distrito, que es la comunidad autónoma. Sí, pero lo que veíamos. Mientras que Asturias tiene 3. Nosotros en Euskadi tenemos 3 y las 3 son igualitarias, 25, 25, 25. Madrid es una única. Castilla y León tiene por provincia. Murcia, que es una única provincia, tomó la decisión de repartirlo en territorios. Es una decisión autonómica que se toma en cada uno de los gobiernos. En el caso vasco, se cambió la legislación de la barrera del 5% al 3%. En un momento dado. Pero nunca se ha planteado el hecho de que pasemos de 25 a X más o menos. La fórmula de Ohm al final lo que hace es rectificar el modelo proporcional para favorecer los partidos mayoritarios. ¿No? Claramente. Si miras solo la fórmula. No, pero si la fórmula la aplicas en la comunidad autónoma en vez de la provincia, sí, aumentas el número de representantes que se eligen y entonces el factor fórmula se diluye entre otros elementos.
Porque claro, si pones la provincia y en la provincia como en Soria eliges a 2, las terceras formaciones van a quedar relegadas seguramente. Mientras que si eliges una comunidad autónoma como es Castilla y León, con 9 provincias y con una pluralidad política inmensa, porque en Burgos existe un partido que es antivallisoletano. ¿Por qué? Porque considera que la capital real de la comunidad autónoma es Burgos. Y ya que si no se le reconoce como capitalidad, que por lo menos no se le quiten los servicios, que no se quite el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y se lleve a Madrid, sino que permanezca en Burgos. Y hay un partido antivallisoletano. Y en León hay un partido que es UPL, Unión del Pueblo Leonés, que quiere mostrar que León es diferente. Claro, si elegimos en León 3, no es el caso, pero si eligiésemos 3 representantes en León, igual eran 2 y 1, 2 PP y 1 PSOE, o 2 PSOE y 1 PP, y ya está. Si elegimos en toda la comunidad autónoma, igual tiene opción UPL de obtener una representación. Porque de 3, igual pasamos a un conjunto de Castilla y León de que son 60. Pero esto se diluye. En el caso de Cantabria, que han quitado 5 o 4, ¿cuántos han quitado? 4 diputados, o sea que pasa de 19 a 35. Claro, eso, con el mismo número de votos, si se repitiesen las elecciones, ¿a quién beneficia el quitar 4 representantes? A la llave. A los de siempre, ¿no? A los dos. Bueno, a los de siempre, que a los que están A y B. Sí. Al que está A y B. ¿Cuál es el objetivo? Un gobierno estable. Repito, lo que dije al inicio. La primera premisa es, ¿qué es lo que queremos? Un gobierno estable que pueda desarrollar unas políticas públicas sin necesidad de pactar, sin necesidad de eso que llaman inestabilidad. O queremos que en nuestras instituciones, parlamentos, haya la pluralidad existente en la sociedad y haya que negociar. Aunque sea retrasando algunos proyectos, aunque sea teniendo que negociar y pactar y ceder en algunas cuestiones. Básico. ¿Qué queremos? Un gobierno estable, fuerte, que lleve adelante esas políticas. Reino Unido, mayoría absoluta, todos para adelante. Margaret Thatcher, aunque tenga a todos los mineros en contra, me da igual, porque tengo mayoría absoluta en el Parlamento y llevo a cabo mi política. O queremos un Israel en el que necesitamos 20 ministros, porque es que el gobierno es de 20 partidos y hay desde ultraortodoxos judíos hasta la extrema izquierda. Ya, pero es que es la única manera de desarrollar un gobierno. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, dependiendo de eso que queramos, vamos a buscar un sistema más proporcional o mayoritario. Italia, perdón, siempre ha sido un cachondeo absoluto durante años, porque nadie conseguía gobernar. Si los gobiernos duraban 4 meses, aunque fuese Berlusconi el que estuviese siempre, da igual, porque siempre duraban 4 meses, porque se le iba un partido y desaparecía el gobierno, ya no había mayoría, y había que buscar otro, pues se convocaban elecciones. Un cachondeo absoluto. Mientras que en el Reino Unido, el primer gobierno de coalición ha sido el actual. Conservadores y liberales, por primera vez. Antes eran conservadores y liberales, luego eran conservadores y laboristas, pero igual, había una mayoría absoluta. Porque el sistema era mayoritario. ¿Por qué? Porque se elegía un representante por un distrito muy pequeñito. Igual se elegía un representante por un barrio, por el barrio pesquero, por Pereda, pero un único representante, con lo cual se barría todo lo demás. Entonces, el partido que tenía más visibilidad, más fuerza, era el que tenía capacidad de estar presente ahí y atraer ese voto, mientras que el resto, que tenía más dificultades, se diluían, desaparecían y ya está. Bueno, has hablado de las 5 claves así muy bien, ¿no? Por el hecho de estar en Cantabria, pues lo de la barrera es bastante notorio y impactante, ¿no? O sea, a uno le deja un poco así de azul crack la cabeza. Yo vengo de Burgos y allí tenemos 1230 pueblos, por lo menos, eso es una mezcolanza muy bonita.
Pero me pregunto, y te lo pregunto a ti sobre todo porque estás entendido en estas cosas, eres muy entendido de esto, ¿cómo afecta la nueva ley de ordenación territorial en estos territorios donde, como acabas de decir ahora, todo parece ser que va a ser representado por una persona en una, ya no comarca, sino mancomunidad, que la denominan así y la ordenan y la parten así porque ahora les conviene hacerlo así? ¿Por qué lo han hecho a partir del 2014? ¿A cuál te refieres? ¿A la racionalización esta de la administración de los municipios? Sí, eso de la fusión de las administraciones en eso una... no va a ningún lado. Es que eso es una locura de ley, pero bueno, ya está en vigor. O sea, ¿cómo va a afectar eso? Lo que ha ¿Crees tú que va a afectar eso? Lo que ha producido es, hasta lo que yo conozco, no lo he leído entera, es que hay municipios que han perdido la capacidad de tener representación. Entonces, si se reduce la representación, volvemos a lo mismo. Hay otros factores que empiezan a cobrar peso y entonces se va a reducir la pluralidad. Hasta ese punto. Claro, ¿en qué va a quedar? Es que en España es muy difícil que te toquen tu municipio. O sea, si eres, como siempre decimos nosotros, si eres de Bollullos de la izquierda, ¿cómo me voy a fusionar con Bollullos de la derecha? Y pasamos a ser Bollullos. No, Bollullos de la izquierda, Bollullos de la izquierda, Bollullos de la derecha, de la derecha. Ya, pero es que sois 150 y 220. Creáis un municipio de 1.500 habitantes y podéis gestionar más recursos, que es el siguiente elemento. Es con esa racionalización se está buscando que la gestión progresivamente vaya desapareciendo de los municipios pequeños para algo que se llama diputaciones provinciales, que no forales, porque nuestras diputaciones, las diputaciones vascas, las elegimos nosotros a través de un parlamento. Tenemos unas elecciones concretas para nuestras diputaciones forales, porque gestionan nuestros dineros. Pero el resto de las diputaciones provinciales de España no se eligen a través de unas elecciones, se eligen de manera indirecta del resultado que ha salido de las elecciones municipales. Entonces, así el sistema electoral municipal, así las diputaciones. Si reducimos la pluralidad de nuestros municipios, reducimos la pluralidad de las diputaciones y encima les estamos encomendando la gestión de los servicios públicos municipales de los ayuntamientos más pequeños en manos de alguien que no ha sido oficialmente designado por un procedimiento electoral. Directamente. Sí, de manera secundaria. De manera secundaria han sido designados por unos ayuntamientos que han sido elegidos de manera democrática, pero no de manera directa. Sí, de manera democrática, pero no directa. Entonces, ¿en qué va a quedar? No lo sabemos. Repito, es que en este país, o sea, Burgos ya se queda en 1.300 habitantes, o sea, 1.300 municipios. Sí, es que hay 8.000 municipios en España, 8.800. 8.800. Y luego tenemos la locura, la máxima locura en Europa es Francia, que tiene casi 20.000 municipios. Pero esos tienen otro sistema... Tienen otro sistema mucho más complicado, porque es un país centralizado. Desconcentrado, pero desconcentrado, no descentralizado. Los poderes no los tienen diferentes territorios, sino que el Estado cede la gestión de algunos servicios. Entonces, este tiene otro sistema, Francia. Pero es una locura porque son municipios de 7 habitantes, de 15 habitantes. Pero aún así, en España son 8.800. Quiero que te puedas explicar el mito sobre el voto en blanco, no voto en blanco, cuánto pesa, cuánto influye el voto nulo, es decir, cómo influye realmente el resultado final, si influye o no influye. Voto blanco, voto nulo, ambos son una cosa, la expresión de una insatisfacción. Sí, eso es otro. Punto final. Es la expresión de una insatisfacción. Sí, esto claro. Vale. Uno, el voto nulo, su objetivo es mostrar esa insatisfacción de manera evidente. ¿Qué es? Todos a los carajos. ¿Qué es? Exactamente, todo al carajo, o sea, como hemos visto, se puede poner cualquier barbaridad en la palabra, nulo, pero ya está, ese voto nulo ni se contabiliza prácticamente, se contabiliza porque hay que meter unas estadísticas para luego que los demás podamos analizarlo. Pero no es un voto válido. No es voto válido.
El voto nulo no es voto válido. El voto nulo es voto nulo. Es un voto que se contabiliza, pero no sirve para ninguna otra cosa más. No sale ni en los resultados. Sí, los resultados aparecen. Voto nulo. Pero no es voto válido. Pero, o sea, cuando lo televisan y lo cuentan y tal, no salen los votos Sí, nulos. sí, No he estado atenta a eso. Sí sale, Sí, me sale como residual. Sí, sí. Ha habido Residual, sí. Pero realmente a la hora de todo esto que hemos visto, no sirve. No sirve porque no se tiene en consideración solamente un apunte estadístico, como la abstención, Y como el blanco censo. igual. El blanco igual. No. El blanco es el voto de una insatisfacción, un hastío, un malestar, pero con un segundo componente, que es el no estoy de acuerdo, pero es que además no me gusta lo que me están proponiendo. Y para expresarlo no lo hago con la tontería de hacer un tachón o poner cualquier tontería en la papeleta o rajarla o lo que sea, no. Lo hago a través de una papeleta blanca que se tiene en cuenta porque es voto válido. Es un voto válido. ¿Cuenta para el 3%? ¿Para el 5%? Es un voto válido que se tiene en cuenta para hacer los porcentajes. Pero ya está, porque no entra en el reparto. O sea, solamente vale para la barrera. Sí, o sea, si hubiese un Pero- 15% de votos en blanco, Da igual. no tendría representante, claro. Da igual. ¿Cuál ha sido la consecuencia en los últimos años? Otra vez, como casi siempre, los catalanes van como 2 o 3 pasos adelante. La conversión de esa insatisfacción de voto blanco, que es voto válido, en una candidatura. Así. Entonces, en los últimos años ha aparecido una cosa que se llama escaños en blanco, Sí, están en todos lados ahorita. que tiene un único punto su programa electoral, que es dejar vacíos los escaños que se consigan, porque son escaños blancos. Es decir, lo que pasa, lo que es un voto blanco, que es un voto válido, que se tiene en consideración para ver qué porcentaje y qué fuerza tiene cada una de las formaciones políticas, ese voto blanco, que no sea luego otra vez el voto que se queda a un lado y no entra en el reparto, sino que entra en el reparto. Vamos a entrar de verdad en el reparto. Y vamos a ver, si tenemos 15.000 votos, hemos superado la barrera que se nos queda en cuenta. Pero una vez que consigamos esa representación, nos quedamos en casa. ¿Es legal? Sí. Es una candidatura. Sí, sí. Es una candidatura. Es una candidatura. Ahora, Nadie tiene una obligación de- pregunta. Si ayuda de alguna manera a los partidos mayoritarios, porque si, estoy haciendo una especulación, ¿eh? Si hay mucho voto en blanco, conseguir superar la barrera es más difícil, porque es más alto la cantidad de votos y por lo tanto los partidos minoritarios tienen más problemas a la hora de entrar. Vale. Pero ¿y si bajásemos la barrera electoral? No, eso sí, digo, en el esquema actual. En el esquema actual. Sí, eso es. ¿No? Las consecuencias son esas. O sea, por eso realmente se dice que el voto en blanco ayuda a los partidos mayoritarios, porque en realidad lo que pone más difícil es a los minoritarios superar la Pero barrera. ayuda con esto. Ya. Si en Cantabria en vez de 39 en vez de 39 a 35 hubieseis pasado de 39 a 42, pues igual se diluía esa necesidad de más o menos voto blanco. La diferencia es esa, es uno, ambos son insatisfacción, uno insatisfacción con el sistema, porque no me apetece nada. Y lo que hago es mostrar mi rechazo absoluto, nulo. Se queda relegado. Dos, voto blanco. Estoy insatisfecho, pero con la oferta, más que con el sistema. Estoy de acuerdo con el sistema, o acepto el sistema más o menos, Pero no tengo un partido. pero no tengo eso, no tengo un representante evidente. No estoy satisfecho con ninguna de las ofertas que se me han presentado. Entonces voto blanco, que es un voto válido, que se tiene en cuenta en las estadísticas, pero que no tiene representación. ¿Y hay algún país que tenga en cuenta el porcentaje de abstención a la hora de rectificar alguna fórmula? No, no, ¿verdad? Los países más cercanos, o sea, la abstención es la abstención. Y lo más evidente es las elecciones europeas. Las elecciones europeas en los países del este, ha habido países del este en los que ha votado el 30% de la población. 1 de cada 3 ha votado. Y da igual, ese resultado vale. 1 de cada 3. Y en España nos estábamos quejando porque teníamos un 45, 46, 47, 48. Depende de la Hay zona. países donde es el voto obligado, ¿no? Bélgica. En Europa, Bélgica. Por Europa. En Latinoamérica muchos. Eso es. ¿Por qué? Es diferente Bélgica que Latinoamérica. Latinoamérica, la cuestión es que si no obligas a la gente a votar, no va a votar.
¿Por qué? Porque hay la lógica. Dice que... Por lo cual se puso. Sí, Pero por lo se ha cual no, quitado, claro, se puso. se ha demostrado que... Porque si no se aprovechaban las clases formadas, que era una minoría, una clase pudiente, que era una minoría, una clase urbana, que era una minoría. Claro, si estoy en la aldea y no tengo obligación de votar, no tengo por qué votar. Además, no sé qué votar. Una explicación. Bélgica es por otros motivos diferentes. Bélgica también es un país muy complejo. No es un país, son 2,5. Es Flandes, Valonia y Bruselas. Entonces hay que cuadrar esas realidades diferentes. Hoy en día en Bélgica el voto obligado tampoco tiene mayor relevancia porque sigue habiendo abstención. ¿Se pena? Sí, oficialmente hay una multa por no acudir. De la misma manera que hay una multa establecida en el procedimiento electoral español de si no te presentas en la mesa electoral cuando te han elegido y te presentas tarde o no lo justificas de manera, también tienes una sanción. Y a día de hoy yo no conozco a nadie que haya sido sancionado. Sí, puede ser, sí. Sí, a verlas hay. Sí, puede ser, juzgados y condenados. Sí, porque es delito, ¿no? 3. Sí, es un delito. Pero digo, es muy minoritario. Sí. Hay gente que le echa un morro que no veas. Y no pasa nada. Se pasa, sí. Yo cuando fui presidente, y era suplente. El otro se aparecía a las 11 de la mañana y pensaba que el colegio se abría a las 11. O sea, y no. El colegio de sus hijos había Un buen presidente. Y no ha sido sancionado, ¿eh? Que vivió en el mismo barrio. Y no ha sido sancionado, por ejemplo. Entonces, lo que yo quería mostrar es eso. No podemos hablar de voto blanco favorece a no sé quién, el distrito favorece a no sé cuál, el no sé qué. No, repito, son un conjunto. Aquí solamente os he mostrado 5, que son los 5 como más grandes, más evidentes. Luego hay otros pequeñitos que también tienen su incidencia, ¿no? Pues también las leyes de partidos, si podemos permitir que todo el mundo se inscriba o no. En las elecciones municipales, si queremos formar una agrupación de electores para nuestro municipio, tenemos que recoger X firmas dependiendo del tamaño de la población. Santander 3.000. Santander 3.000. O 500, o 100. Ya, pero es que tienes una obligación, un pequeño paso. Y no de cualquier manera recoger la No, firma. claro. Es bien complicado. Eso sí. Eso no está aquí, pero eso también influye en el sistema electoral, porque estamos reduciendo la oferta que existe. Porque la agrupación de electores del barrio X necesita 700 firmas para poder presentarse, o 3.000. Y si no las cubre, no se puede presentar. Y eso también tiene incidencia sobre esto. Y no son esos 5 grandes puntos que hemos visto, por poner otro ejemplo. Esos son los 5 grandes puntos que tienen y que son visibles en el día a día. Aunque no de manera recurrente, pero son visibles. Entonces, hay elementos que entran en la coctelera, se agita y te puede salir Israel, el Reino Unido, Francia, España. Y España depende del territorio y depende Andorra, perdón. Eso es, y España tenemos un sistema con una concepción confederal de todos somos iguales, y como todos somos iguales y hemos creado una comunidad autónoma que se llama Euskadi, pues todos somos iguales. Es más, en el Parlamento Vasco, si algún día os da por visitarlo, en la última planta del Parlamento Vasco hay otros 25 asientos vacíos. ¿Para el País Vasco francés? Que corresponden a Navarra. Qué previsiones. Por si acaso. No es conceptual. Es conceptual, visible. Hay 25 y no tenemos la misma población, Vizcaya, la Guipúzcoa ni Navarra. Pero sí está ahí, porque hay una concepción de que cada uno de los territorios forma. Pero es una concepción. Hay otra concepción que es la de Asturias. Diferentes territorios, diferentes realidades, industria, rural, pim pam, 3. Hay Cantabria, uno único. Claro, luego mezclamos y nos sale una cosa. Nos sale Cantabria, nos sale Euskadi, nos sale Navarra, nos sale Andalucía. O sea, lo que está claro es que un voto no es equivalente a un voto. Un voto es equivalente a un voto. Una persona es un voto. No, sí, una persona es un voto, pero un voto de una persona no es igual a otra persona. La representación de ese voto, de ese voto se altera a través de unos procedimientos que es el sistema electoral. Y lo que está claro es que lo perfecto no existe.
se me viene al pelo. Lo tenías preparado. Sí, me viene al pelo. Ni los franceses ni los italianos, nada. No. Una tomadura. La democracia perfecta solo puede existir en una sociedad de ángeles. ¿Dónde? En una sociedad de ángeles. ¿Existe? Rousseau, siglo XVIII. Siglo XVIII, siglo XIX. La democracia. Y no existía la democracia que conocemos ahora. Pero es lo que decía también Churchill, que tras el recuento electoral solo importa el ganador. Todos los demás son perdedores. ¿Por qué? Porque es un sistema mayoritario. Y él sabía que si él ganaba las elecciones, daba igual todo lo demás. Porque él iba a formar un gobierno. Él gana el gobierno. Porque es el Reino Unido. España que gana, no gobierna. Y ha habido casos en los que se han obtenido más votos que la segunda formación y se ha obtenido menos representación. Cataluña. Ya ha habido formaciones que han obtenido más votos y más representación y no han gobernado. Ese es el juego. Ese es el juego de después. Pero hasta llegar a ese juego, antes ha habido que hacer todo esto. Esta es la foto de la primera vez que pudieron votar las mujeres y de una aldea vasca que nos acercó a depositar el voto en Euskadi. Pues no podemos hablar de un elemento que influya, sino la mezcla de elementos. Y es un sistema homogéneo en el caso del Estado español, porque no es homogéneo por lo que estás diciendo. En el caso de las elecciones generales, sí. En el caso de las elecciones generales, sí. Salvo las elecciones de Ceuta y Melilla, que como son tan reducidos, es un representante. Y ya está. Entonces ahí la barrera y todo lo que quieras da igual, da igual. El que gana se lo lleva. Da igual por un voto, por 7.000, por 2 millones, da igual. Como es un único voto, el que gana, se lleva la representación. El resto no. El resto influye otras cosas. El número, el distrito, que es la provincia. Pero la provincia pues es más grande o menos grande. Más poblado o menos poblada. Fórmula. La papeleta. El caso de Israel, que a mí me parece precioso, o sea, como muy bonito el abanico. Hay países que no sean Israel que sean así, porque es que Israel, como es un país tan. No, es Israel. Tan, pues no hay otro caso en el mundo de tanta diversidad. Sí, Líbano, pero por otras cuestiones. El Líbano, sí, es una cuestión tribal religiosa. Entonces, para empezar, el jefe del Estado de Líbano debe ser cristiano, el jefe de gobierno debe ser musulmán. ¿Cómo? Y luego, en el Parlamento deben estar representados los musulmanes, judíos y cristianos. Además de luego otras cuestiones más étnicas, más tribales y demás. Pero debe haber una representación, al menos, de los 3 credos mayoritarios del país. Y eso, para empezar, el jefe del Estado, da igual lo que sea, tiene que ser cristiano. Da igual si sea de izquierdas o de derechas, alto o bajo, debe ser cristiano. Y el jefe de gobierno, o sea, sí, mira, ahí ya se me ha ido la mano. Vamos a decir, el rey del Líbano, sí, el rey del Líbano debe ser cristiano. Y el presidente de gobierno debe ser musulmán. Luego en el Parlamento se reparten. ¿Por qué? Porque si no, Líbano está viviendo una guerra civil de años y años y años entre cristianos y cristianos, entre musulmanes y musulmanes, entre cristianos y musulmanes. Entonces se ha optado por eso, para mantener una estabilidad, ponerse ese sistema tan rígido. ¿Hay pluralidad? Pero acotada. Forzada. Bélgica, el Parlamento ahora mismo, bueno, Bélgica ha sido el país que ha estado más tiempo sin gobierno. ¿Por qué? Porque el sistema electoral que tiene en Bélgica, a pesar del voto obligatorio, les ha conllevado a tener un parlamento fraccionado en 2 realidades dobles, que es izquierda y derecha, y valón y flamenco. Entonces, los flamencos se pueden poner de acuerdo con la izquierda y la derecha, los valones con la izquierda y con la derecha, pero los flamencos y los valones no se ponen de acuerdo. Porque los flamencos quieren una cosa y los valones quieren otra, a pesar de ser de izquierdas o de derechas. Entonces, ¿cómo formamos un gobierno solamente de valones o solamente de flamencos? Más Bélgica, más Bruselas, que está ahí en medio, que nunca sabe nadie qué es, aparte del territorio de las sedes de la Unión Europea. Y ha estado años sin gobierno, porque no se puede llegar a un acuerdo.
Si se hubiese aplicado en Bélgica el sistema británico, no hubiese habido ese problema. ¿Qué tal les ha ido el gobierno? Porque igual... No sé problemático. Es que son europeos del norte, todos son súper estrictos. Ah, bueno. Y entonces saben perfectamente que tienen que levantarse a las 7, acostarse a las 8 y hacerlo todo bla, 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 bla. Y además, Bruselas es una ciudad un poco gris, un poco funcionarial. Entonces, ahí ya se suma eso. Eso tiene músculo. Y luego es... Valonia es muy similar a Francia y Flandes es muy similar a Holanda. Pero claro, están los alemanes y los franceses. Y como nunca se han llevado tampoco bien, pues imaginaros. Entonces, son estrictos, cada uno a lo suyo. Pero bueno, un poco los sistemas electorales parecen que se adaptan a las problemáticas de los pueblos, ¿no? Deberían ser la representación de la realidad social de cada uno de los lugares. Pero bueno, por ejemplo, lo que has contado del Líbano, o sea, es que realmente parece que se van adaptando a lo que ocurre en los pueblos. Es que no ha habido manera desde el 78 de que los minoritarios aquí, o sea, puedan llegar a tener una representación, siempre son sobrantes. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Si ahora queremos que tengamos representación de toda la amalgama de partidos que existen en España, o queremos que haya gobiernos fuertes que sean capaces de desarrollar políticas públicas de acuerdo a sus programas. Una cosa, que es muy chunga. No hay intereses supranacionales interesados, la red de Gladio, etc., en que no haya partidos minoritarios desde siempre, desde la Segunda Guerra Mundial. No, la lógica es evitar crisis de gobiernos. Eso está en el Parlamento Europeo, lo reconocido, ¿eh? Está reconocido por el Parlamento Europeo. Sí, pero hay partidos minoritarios. Sí, pero han luchado contra eso siempre. Se han luchado porque la lógica... Psicológicamente. Bueno, psicológicamente, pero ahí... Psicológicamente depende de qué país. En Italia, Bélgica. Claro. Países completamente también. inestables. En Bélgica, el partido vencedor después de la Segunda Guerra Mundial, hasta hace 20 años escasos, ha sido el Partido Comunista. Claro, pero no se podía permitir que el Partido Comunista gobernase un país como Italia. Entonces gobernaba la democracia cristiana con el apoyo de cualquier otra cosa. Pero eso es porque era un país inestable. Entonces, y Bélgica lo mismo, es un país inestable. Es que Bélgica no es un país. Pues luego hay otros intereses por encima que han aplacado eso, lo han laminado. Claro, porque esa es la lógica. Necesitamos de países sólidos. Sí, fuertes. que no hay izquierda. No, izquierda. Izquierda domeñada. La izquierda. Comunistas. Bueno, pero los comunistas también han tenido lo suyo, ¿eh? Si no, preguntar a los franceses. Ya. Tenemos un comunista y dos excisiones casi. Se unen dos comunistas y hay una excisión. Ya. Homenaje a Cataluña. Por eso, que... Ya, es que, pues, ¿no? Como a veces vacilamos entre compañeros, claro, está el orden y luego está el desorden. Claro. Sí, pues va a haber intereses superados. Vale, pero lo que estamos hablando es esto ahora. El sistema electoral, no lo hemos mencionado, o sea, no lo he mencionado porque no toca, pero el sistema electoral al Parlamento Europeo rompe todas las reglas de esto. ¿Así? Porque el distrito es único, todo el Estado. La barrera es mínima, no existe. Las listas son cerradas, bien, vale. La fórmula es DONT. Pero es que entra a todos. Por eso Ciudadanos consiguió 3, por eso Podemos consiguió 15, por eso. Porque se han eliminado unos factores y el distrito era único. Entonces, un catalán podía votar al Partido Andalucista, un gallego a Unión Valenciana, un mallorquín podía votar a Coalición Canaria, da igual, aunque fuese por tocar los pies, pero era posible. Entonces, el resultado es completamente diferente. Entonces, por eso siempre decimos que las elecciones europeas no son un reflejo real de la sociedad, porque el voto protesta en las elecciones europeas es más que evidente. Porque se puede votar lo que te dé la gana. Porque encima, como no sé ni siquiera lo que hacen en el Parlamento Europeo, que es la lógica que usa mucha de la ciudadanía,
no sé quién es mi representante, no sé quiénes son los que están en el Parlamento Europeo, joder, me gusta este dibujito, pues meto esta papeleta. Consecuencia, Ruiz Mateos tuvo 2 europarlamentarios. Habrá intereses, supra. Ya, pero las legislaciones también se hacen en lo local. Ya, pues también presionarán, ¿no? Sí, claro que se puede presionar. Pero también hemos visto en España que poco a poco, hasta que luego pasa lo mismo de siempre, que cuando hay discusiones esto acaba mal, pero poco a poco UPyD ha ido teniendo una representación más amplia. Y es un partido minoritario también. Poco a poco ha ido teniendo más representación. ¿Por qué? Porque consigues uno, se te oye, tienes derecho a voz. Otro de los elementos que inciden en el sistema electoral y en el reparto, que es los espacios publicitarios van de acuerdo a los resultados electorales. Y aquí no lo he mencionado. Pero claro, si obtienes representación, obtienes derecho a subvenciones públicas, espacios electorales en una hora aceptable, no a las 2 de la mañana, cuando dan ese tráiler de 20 minutos de publicidad, que es que no lo ve nadie, y encima a las 2. Mientras que, si tienes representación, tienes derecho a los debates públicos en la televisión, o en la televisión privada, o en los espacios en la prensa, o espacios en la radio, o espacios... Y eso también influye, además de esos 5 puntos que hemos mostrado. Pero eso ya es otros elementos que están fuera. Entonces... Una pregunta. Cuando, sobre todo ahora en un momento así tan convulso y crítico, ¿no?, y decisivo, un partido puede proponer en su programa un deseo al menos de una reforma, un cambio de una reforma electoral. Y yo me pregunto, estando de acuerdo con esa postura, que no me importa posicionarme ahí porque creo que es necesario un cambio, una reforma electoral, ¿qué posibilidades hay de hacer esos cambios si solamente un partido lo propone y habría que cambiar una constitución, ¿no?, en alguno de esos puntos para poder llevar a cabo una reforma electoral? O sea, dentro de ese espíritu de querer cambiarlo... Primero, voluntad. ¿Es posible? Lo posible es todo. O sea, el Parlamento británico tenía un lema, que era: el Parlamento británico puede hacer todo. Bueno, ya está desfasado el lema, pero es: el Parlamento británico puede hacer todo salvo cambiar a un hombre por una mujer. Y durante años ha sido ese el lema. El Parlamento británico es soberano para hacer lo que quiera, con una excepción, que era cambiar convertirlo a una mujer o una mujer a un hombre. Era lo único que no podía hacer el Parlamento británico, que ahora ya lo puede hacer. Si hay voluntad, se puede hacer. También es cierto que los sistemas, en el caso español, el sistema para modificar cualquier cosa en la Constitución es complicado. Sobre todo si se tocan algunos elementos, que implica voluntad, disolución de las cámaras, convocatoria electoral, que la nueva Cámara acepte la reforma, referéndum y nueva convocatoria de elecciones. Y como te cambien a una de las elecciones, baile algún número, es una constitución muy rígida. La constitución estadounidense tiene 6, 7, ya no me acuerdo, puntos, y luego los han ido haciendo, ha sido sumando enmiendas, que es como sumar una ley, y suma 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 una ley. Pero eso, la constitución estadounidense es muy básica y se puede modificar con cualquier cosa. La nuestra no es, la nuestra es muy rígida. En Europa en general es difícil cambiar las cosas. Bueno, pero en Francia vamos por la Quinta República. Y han ido cambiando. Y de un sistema parlamentarista con pluralidad de partidos en el que la gobernabilidad era complicada, no podemos. Pues formamos la Cuarta República. La Cuarta República llega a mayo del 68, no sé qué, nos gusta mucho, Charles de Gaulle, Quinta República. Semipresidencialista. La Constitución de 17 años, no, mucho, 5. Y sigue cambiando. Hemos pasado del parlamentarismo, es decir, el poder se concentra en el Parlamento y en las decisiones que emanan de la Asamblea Nacional Francesa, al semipresidencialismo, que es un presidente fuerte,
una cámara más o menos, pero de un presidente que dura 7 años a un presidente que dura 5. Ya son 2 años menos. Y se ha cambiado. Se han ido haciendo cambios. O sea, si hay voluntad y si hay acuerdo, se puede cambiar. Lo único que lo nuestro es más rígido. Pero eso implica también la posibilidad de llegar a acuerdos. Pero volvemos otra vez a lo mismo, es ¿qué concepción de la política tenemos? Una concepción de acuerdo, una concepción de poder, una concepción de conversación o una conversación de no imposición en el sentido peyorativo, sino de ir ordenando, ir gobernando, ir desarrollando el programa. Las concepciones se enfrentan. Entonces, de acuerdo a una cosa, se aplica a otra. Porque es así. Entonces, si hay voluntad y hay acuerdo, si no hay miedo, pero claro, los cambios siempre implican perder lo que tenemos. Un riesgo. Un riesgo. Un riesgo, sí. Como el póker, apostar a ganador, ¿dices? O echar un órdago y a ver si sale. Sí, hay que intentarlo. Pero es la concepción de la política que tenemos. También se ha tenido mucho miedo a participar de manera activa en la política. Algunas cuestiones. Bueno, pues la evolución ha ido hacia otros derroteros. También puede ir hacia otros caminos. Esto es un sistema establecido. Es un sistema. Es una mezcla. El gin tonic tiene una mezcla, el ron cola tiene otra, el destornillador tiene otra, pero es que, no, el destornillador sí está aquí. Sí. Vale, pues el destornillador puede ir con Fanta naranja, Cas limón, Fanta limón o con zumo natural de naranja. Sí. Es el mismo producto. O sea, la recomendación es que en lugar de ir a votar no vayamos al bar, que es mucho más práctico. En el Congreso están a 3 euros. Sí, ¿verdad? Sí, es barato. Así que no sé qué contestar al Parlamento de Cantabria, pero vamos. Bueno, simplemente eso es. El sistema electoral no es un único elemento que modificando un elemento ya hemos solucionado todo. No, hay muchos elementos que también hay que... Y luego uno que siempre olvidamos y que es el fundamental, que es la educación y la cultura política. Si tenemos una sociedad informada, formada, que conoce cómo funciona el sistema político, cómo funcionan los partidos políticos, qué es la política, qué hay en la política, será mucho más receptiva a cualquier cambio, será mucho más receptiva a... Y si no, que levante la mano el que se haya leído el programa electoral. Un programa electoral. Sí. Que no sea el resumen. El programa electoral. Porque nosotros hemos analizado los programas electorales y hay programas electorales que yo he analizado de 250 páginas. Programas electorales de esta comunidad autónoma. Con 250 páginas. En el que se contabilizaban hasta las cabezas de ganado que existían en Cantabria. Su producción lechera y cómo iba a aumentar esa producción lechera. Eso es de perro. Correcto. Ese es el PRC. Sí. Eso es. El PRC en el año 87, si no me equivoco. 250 páginas. ¿Hay quien se las lee? No. Pero si tenemos una formación, una cultura política, igual no lo vamos a leer. Pero igual somos capaces de demandar que se nos informe. Sí. Pero pasa que hay que tener una educación y unos conocimientos básicos. Que también influyen aquí. Porque igual podemos optar por votar a C en vez de a B. O votamos a B y no votamos a I y C.